prótesis fija o rehabilitación, eso es algo. Hay varios aspectos acá. Bueno, uno primero, la parte que es control inmediato, o sea, cuando uno recién ha hecho algo, ha terminado una endodoncia, por ejemplo, ha terminado una prótesis, los primeros controles, los primeros 2 o 3 controles habitualmente son para ver o resolver problemas que se han presentado por la instalación del tratamiento o el teórico término del tratamiento. Entonces, una exodoncia, ve si está granulando, empezando a granular, si está empezando a epitelizarse la herida, etcétera, etcétera, si los puntos no se infectaron, no tiene los puntos, la controla. Y eso es común a todas las disciplinas que uno hace, pues en endodoncia uno hace por lo menos un control postoperatorio, verifica que no tenga dolor, etcétera, etcétera, y en base a eso uno saca trata de sacarle la foto hacia dónde está yendo el tema, ¿no es cierto? Sí. En el caso de fija, puntualmente en control inmediato que se preocupa uno, y la oclusión, por ejemplo, no tenga cambio, obviamente que no queden restos de cemento, no se haya producido un desbarajuste periodontal, o haya aparecido alguna otra cosa, ¿cómo se llama esto? Gracioso, como frémito o alguna otra cosa simpática, digamos. En el fondo, verificar que está todo en orden con el tratamiento recién instalado, recién puesto. Hay cosas que son como los planos, por ejemplo, que son casi pacientes oncológicos, pacientes como si tuviesen cáncer, porque cada cierto tiempo hay que estarlos controlando sí o sí, o sea, un control una vez al mes, a veces cada 3 meses ese paciente se le arranca un poco, pero hay que estarle ajustando la oclusión, revisando que no haya aparecido facetas de desgaste, que no se hayan agrietado. Entonces, desde ese punto de vista, ese tipo de tratamientos requieren control como mucho más férreo o más constante que otro. Por ejemplo, instalar las prótesis totales uno podría controlar a cada 6 meses si el paciente tiene buena higiene en las prótesis, las saca en la noche, la mantiene hidratada, etcétera, etcétera, ocupa las tabletas efervescentes para poder eliminar los restos de la bacteriana que se le haya adherido, etcétera. Y eso también es un poco una cosa que uno viendo con las prótesis de trabajo, ese tipo de cosas. O sea, algunas proyecciones uno las puede ir sacando antes, así que el comportamiento, sobre todo la parte higiénica. Aún así no sería sorpresa. En el caso de fijas, pues a largo plazo, lo que ayuda mucho la parte de controles es a dirimir ciertas responsabilidades acerca si hubo un cambio nocivo, o sea, en el fondo no hubo éxito, sino que ya hay sobrevida. Porque esa es la otra cuestión. Pues. O sea, todo exitoso teniendo la revisa los bordes de las coronas de óxido de circonio, por ejemplo, o alumina, y están chipeados los bordes. Eso es como más tira la sobrevida, más que al éxito clínico que esté intacto. Claro. Y ahí ya la cosa empieza a cambiar un poco, sobre todo en cuanto a dirimir responsabilidad, y ya la parte más difícil que es decidir si algo que tiene problemas uno lo retira y lo hace de nuevo o no. Pero ¿y eso cada cuánto debería hacerse un control de un paciente? Porque, por ejemplo, acá en la clínica el funcionamiento, si es que tiene buen pronóstico, se supone, y falla, tendría una cierta garantía, pero en el fondo no hay nadie que vaya a controlar ese tratamiento y solamente van a volver los pacientes que hayan sentido un fracaso en su tratamiento y quieran volver, porque en el fondo puede ser que hayan habido muchas coronas que hayan fracasado y el paciente no vuelve y nunca nos enteramos. Que lo perciban como un problema, uno, o que reconozcan el problema, si es que lo hay realmente, y la segunda es que sigan confiando acá. Sí. Personalmente nada que vernos, eso es verdad. La parte de seguimiento de los pacientes acá en la universidad no es tan buena como debiese ser, en una opinión personal, digamos. Y es cierto. Bueno, para mí el control que me enseñaron, lo utilizamos, me acuerdo, en un seminario en rehabilitación. El primer año, los primeros controles, digamos, o sea, nos enseñaron a hacerlo a los 3, a los 6, a los 9, 12 meses, 15 meses, 18 meses. Y de ahí, dependiendo de cómo estaba el grado de estabilidad del paciente, si el paciente, por ejemplo, tenía un riesgo aumentado de caries o no, o si el riesgo periodontal era aumentado, algo importante, cuando por implantes, por ejemplo, en conjunción con dientes, ver cómo andaba, que se podía saltar, por ejemplo, controlarlo cada 6 meses, por ejemplo. Pero cuando uno coloca implantes, por ejemplo, o hace reconstrucciones grandes, controlarlo más allá de 6 meses es una estupidez. O sea, eso en 6 meses puede cariarse la mitad de una raíz del margen cervical de una preparación y que está quedando la crema ya. O sea, 6 meses, tal vez hasta un periodo excesivamente extendido de tiempo, tal vez deben ser 4. Los pacientes que tienen harto riesgo alergénico y en teoría uno se los corrigió, le lavó el cerebro al paciente con el tema de la higiene, digamos, y el control de dieta, modificar los hábitos del paciente. A pesar de todo, en ocasiones es bueno controlarlo cada 3 meses. El paciente venía no muy bien, aunque parezca que haya cambiado, digamos, de actitud, de modo de vida, en realidad es en el fondo un problema de modo de vida.
Ahora, el punto es si uno hubiese controlado al paciente, lo hubiese estado viendo todos los días, el punto es si uno hubiese notado los cambios. En el caso puntual de las coronas, por ejemplo, en periodo es más fácil verlo. La Claro. inflamación de la encía, aspectos como calaraquea o cuando algo se fractura, por ejemplo, en la raíz, aparece el surco profundizado a la muerte, un defecto estrecho en torno a una raíz puntual en su puro, digamos, debe ser no muy sintomático, no muy doloroso, pero un defecto vertical como muy nítido, como muy angosto y largo, una raíz fracturada, miércoles, vaya un problema endoperiodontal, pasa también en la FURC. Pero básicamente con las coronas es difícil verlo, la radiografía ayuda, pero el signo es tardío. Uno no ve con muchas preparaciones, son yuxta, gingivales o así intraclaviculares derechamente. El tema del control, por desgracia, falla un poco en detectar cambios iniciales. ¿No? Obturaciones, por ejemplo, empieza de los bordes como con un cambio discreto de al secarlo, como empieza a ponerse un poco opaco y como, oh, carajo, algo se está careando aquí. Luego de que al flujo puede intentarlo y bueno, se consigue trancar las cosas, ¿no? Quedar un esmalte un poco raro, pero manchado, digamos. Pero la calle tenía. En el caso de las fijas, un poco más penca. Incluso a veces ver cambios iniciales en implantes que es lo que todavía no me ha pasado con los implantes que haya reconstruido se hayan ido por problemas de periimplantitis o mucositis periimplantaria. Es algo que en algún momento me va a tocar ver y tampoco a veces es tan diáfano el verlo. Me acuerdo de la universidad, había un caso de un implante que no se integró al momento que lo instalaron, le puso buena calidad, etcétera, buen torque de inserción. Lo querían conectar con las coronas, hacen fuerza a los pilares, ¡pac! El implante giró. Ups, me sigue, ¿no? Y la radiografía del implante se veía perfectamente desintegrado, o sea, se veía blanquito en torno al implante, entonces nadie se puede pensar que el implante no está exactamente desintegrado. Tiene una capa, una interfaz mínima de fibrosa integración, digamos. La radiografía no se alcanza a ver, pero no es lo suficiente. Y el implante se estorcó, o sea, se O sea, por lo menos en fija, incluso si es que tuviéramos un control muy... si no están los márgenes a la vista, es difícil evaluar el estado pulpar y es difícil evaluar el estado de estos tejidos duros de forma inicial. Claro. Cuando se produce un pequeño cambio, de una caries o un desajuste, por ejemplo, claro, ahí se ve, pero cambios iniciales como ocurre en conservadora, por ejemplo, que me acuerdo en periodo 11, que la ansiedad habitualmente, a menos que el paciente fume, tenga algún problema de la respuesta inmune, un impairment, immune response, como diría alguien por ahí de mucho paper, tienen razón, como se ha puesto normalmente la ansiedad la araquea al tiro. Por lo menos empieza a sangrar, sufre un cambio, le aumenta el fluido, o actualmente supura, lo cual ya son buenas noticias. Pero ese aspecto del control se detecta con más facilidad. Fíjate, no, cambio a menos que sean coronas parciales o restauraciones parciales que en parte del margen de la vista, una parte o no es tan fácil de detectar, por ejemplo, lo que es caries. La enfermedad periodontal